Este concepto, analizado desde las humanidades, conlleva una cognición diferente, en particular porque toma en cuenta la intuición y la conciencia, y no solo la materia física. Es decir, al hablar de humanidad se hace referencia a todo lo con el ser humano en sí mismo, en relación con la creación y la producción, el hombre y el animal. Lo que distingue al ser humano del animal es su interioridad. Todo animal está en perpetua inquietud, atento instintivamente a lo que le llega desde fuera. Un chimpancé, por ejemplo, vive en constante temor del mundo, pero también con un extremo apetito de lo que acontece en él. Esto demuestra fenomenológicamente que el animal no gobierna su existencia, que no vive desde sí, sino atento a lo otro, a lo externo, a lo que no es él. Ello supone su falta de interioridad y dominio de sí frente a lo exterior. En el ser humano, la relación con el mundo se torna diferente porque lo vive, contempla y experimenta de manera exterior e interior, es decir, es capaz de disfrutar lo material y de volver a sí mismo. Esta aptitud de retornar a sí mismo, de separarse de las cosas, de gobernar su atención, de estar consigo mismo en la interioridad, es lo que diferencia radicalmente al ser humano de los animales. En ello radica la grandeza del ser humano y la diferencia fundamental con el reino animal. El mundo exterior. La mirada humana al exterior siempre está acompañada de una interpretación, es decir, un esfuerzo de conceptualización y valoración. Esa actitud y acercamiento interpretativo al entorno y a la naturaleza significa, según el filósofo Charles Taylor, dar u otorgar un sentido, una valoración y una significación. Todo lo que acontece frente a la mirada no se le aparece al ser humano de manera neutral, aséptica e indiferente, sino que se le da dotado de sentido y valor. Por ejemplo, una persona no tiene la misma reacción al encontrarse frente a una rosa o un matorral. Si bien ambos son vegetales, la primera tiene un valor estético y el segundo no. Otro ejemplo es el agricultor que descubre el valor comercial de buenas tierras para el cultivo y la ganadería, por lo que su interés por comprarlas es económico, mientras que otra persona querrá obtenerlas porque goza y siente placer al contemplar y sentir la armonía y la majestuosidad de sus campos y montañas, es decir, la belleza que lo desborda en su interior. Esta actitud pasiva y contemplativa, opuesta a la del agricultor, lo llevará a disfrutar y gozar de la belleza de la naturaleza. Por lo tanto, el deseo de adquirir esas tierras será el valor estético del paisaje y no su valor material. Estos ejemplos permiten afirmar que todo lo que existe en la naturaleza tiene un valor, sin importar que el ser humano lo descubra o no. Importa por lo que es, por su existencia y por cumplir diversas tareas y funciones. La doctora en educación, Ana Teresa López, sostiene que todo lo anterior ofrece un cuadro más completo de la relación que existe entre el ser humano y los valores de la naturaleza, y afirma que éste tiene la capacidad de captar, mediante su subjetividad, los bienes de aquella, mientras que con su inteligencia se apropia de la verdad objetiva o lo auténtico que encierran, lo que le da significado. Mediante los sentimientos, y por la natural armonía entre la inteligencia y la voluntad, el ser humano capta la belleza natural de las cosas, así como lo artificial de las diferentes manifestaciones artísticas, lo que da existencia al valor de lo bello. Así, al procesar la belleza, surgen los valores del arte y la artesanía. Este último es el campo en el que se mueve la estética. La belleza natural es un hecho que se relaciona con la sensibilidad personal, con su subjetividad y con su mundo afectivo. Así lo expresa la filósofa Simone Weil al afirmar que, cuando alguien se encuentra solo con la atención fija en la naturaleza, siempre hay algo que lo inclina a amar aquello que lo rodea. Es como entrar en comunión con todo lo que hay a su alrededor. Surge una especie de conmoción intensa o un sentir profundo que provoca la contemplación de lo bello y lo natural. La belleza es la única finalidad de este mundo, aunque por sí misma no contenga ningún fin. Una cosa bella no contiene ningún bien, salvo ella misma en su totalidad. La belleza natural es como fruta a la que se le mira sin poder alargar la mano y comerla. Por eso la mirada y la persona representan la actitud que corresponde con lo bello. Si esa contemplación alcanza un grado de intensidad vital que penetra en la memoria de forma espontánea, adquiere un carácter histórico que fluye e influye en la propia exigencia existencial. Es decir, la experiencia de los valores experimentados requiere repetirse y existir por siempre.
Para sintetizar, la afirmación del humano como un ser que se relaciona con el mundo externo y consigo mismo pone de manifiesto que no es un sujeto puro aislado, sin mundo, sin historia ni identidad, sino que es un ser inserto en una sociedad, una tradición, una cultura, una historia y un espacio natural de vida que le permite desplegar todas sus potencialidades y trascenderse a sí mismo. Así lo ratifica el filósofo Gabriel Amengual, 2016, cuando sostiene que el ser humano despliega todo su potencial al encontrarse con un conjunto de cosas que le sirven y de personas que lo complementan. La humanidad vive en un mundo que hace posible la relación y el encuentro con el otro, con lo otro y con uno mismo, y le recuerda que este espacio de interrelaciones permite que cada civilización, sociedad, pueblo e individuo construya las creencias, convicciones, principios, normas, costumbres e ideas que subyacen, como se dijo, en su cosmovisión. El mundo del ente real y de razón. Desde el punto de vista metafísico, el ser humano puede acceder a un conjunto de entes presentes en el mundo y en sí mismo. Si se tiene claro que por ente se entiende lo que es, lo que existe, lo que es real, la cosa que es y lo que es pensado. El ente real abarca todo el conjunto de realidades, como son un edificio, un coche, un pájaro, un árbol, es decir, las cosas que existen, todo lo que es algo en el mundo. En cambio, los entes de razón solo se dan en la inteligencia, imaginación, fantasía, y existen en la medida en que son pensados. Por ejemplo, una sirena, un unicornio, la justicia, la bondad, lo eterno, etc. Estos también son elementos constitutivos del mundo interior humano, en cuanto que son fruto del pensamiento. Cada uno de los entes posee una naturaleza, una esencia que los define y distingue en su ser, es decir, aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Por su esencia, una lámpara es una lámpara, un coche es un coche, el vino es vino y no otra cosa de las que componen el mundo. Y eso independientemente de su constitución sensible, sea su color, tamaño, el espacio que ocupe o la perspectiva sensitiva con la cual se capte. El mundo de los entes es un conjunto armonioso de realidades e idealidades que se diversifican según una variedad de esencias o naturalezas. El mundo del ente real corresponde, según el filósofo alemán Jürgen Habermas, al mundo objetivo por excelencia, porque refiere a todo lo que es exterior al sujeto y, por tanto, se devela objeto de su conocimiento. Alteridad, mundo sociológico. El filósofo mexicano Mauricio Beuchat sostiene que el ser humano tiene acceso a la alteridad mediante el mundo sociológico, entendido como el espacio vital interhumano en el que convergen lo social, lo político, lo cultural y lo intersubjetivo. Ello implica estructuras de interacción, poder e intercambio, así como una serie de principios y normas que les otorgan viabilidad. También se desarrollan pautas de comportamiento de tipo moral, político, económico, religioso, deportivo, cultural y laboral, entre otros. A esto se refiere Habermas como el mundo intersubjetivo, en particular porque en él subyace la relación y el intercambio con otras alteridades. Mundo trascendental. Para el filósofo alemán Immanuel Kant, el hombre tiene acceso a un mundo trascendental, en el sentido de que este es una especie de plataforma que hace posible el conocimiento y la acción, de frente al horizonte material, lo dado, donde se presentan las situaciones, contextos y condiciones de la experiencia vital que subyacen o nutren toda forma de comprensión para la acción, por lo que, sin mundo, sostiene Kant, no hay conocimiento ni acción del sujeto. Mundo fenoménico. Para el filósofo alemán Edmund Husserl, el ser humano tiene acceso al mundo entendido como correlato de su intencionalidad. Por ejemplo, la vista es intencional y los objetos que ve son sus correlatos. Asimismo, un bate de béisbol, cuya intencionalidad es batear, no tiene sentido sin una pelota que golpear, que es su correlato. En este sentido, Husserl llama al mundo fenoménico el mundo de la vida, en el que sujeto y objeto se compenetran, ensamblan y complementan de tal modo que el ser intencional se realiza con y por el objeto y viceversa. Esa relación intencional constituye el horizonte intelectivo concreto que elimina de entrada el subjetivismo y abre camino a la objetividad pura. Estos niveles de acceso al mundo permiten al hombre configurar su ser y su quehacer por autorreferencialidad y, en última instancia, son la condición que posibilita trascender su mundo interior y darle sentido valorativo al mundo externo que lo rodea.